Buenas a todos. Hoy voy a hacer un recordatorio de lo que hemos visto toda esta semana. Primero vimos los grados de tenencia: propietario, poseedor, mero tenedor y precarista. El propietario es aquella persona que adquiere la cosa de manera adecuada, es decir, una cosa que esté dentro del comercio, la capacidad presente, es decir, siendo ciudadano o latino con jus commercium, y teniendo el título y el modo adecuado. Y esto le permitiría usar, gozar y disponer libremente de la cosa. Por otro lado tenemos al poseedor, que es aquella persona que tiene ánimo de ser señor y dueño de la cosa. Lo podemos confundir perfectamente con el propietario. Sin embargo, dentro del poseedor civil hay otra persona, otro tipo de persona, la cual no adquiere la cosa de manera adecuada. Por lo tanto, no es propietario, sino poseedor, y va a ser propietario mediante la usucapión, es decir, el paso del tiempo. Por otro lado, tenemos el medio tenedor, aquel que reconoce dominio sobre aquel que reconoce dominio ajeno sobre la cosa, si bien la tiene. Y por último tenemos el precarista, que es aquella persona que no tiene título sobre la cosa, es decir, que en cualquier momento se la pueden quitar. También vimos el derecho de dominio, que es aquel derecho real sobre las cosas corporales y que estén dentro del comercio, para poder gozar, usarlas y disponer libremente de ellas, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Dentro de sus características encontramos que es un derecho real, que como ya dije es aplicable a las cosas, solo a las cosas corporales y que estén dentro del comercio. Poder absoluto del propietario sobre la cosa. Señorío exclusivo sobre la cosa, es decir, de que no pueden existir más de dos derechos de dominio al mismo tiempo sobre la misma cosa. No tiene limitación, el derecho de dominio no tiene limitaciones más que las impuestas por la ley. Es perpetuo, es decir, que no importa cuánto tiempo pase, el derecho de dominio va a seguir existiendo, salvo excepciones como por ejemplo que se destruya la cosa, que un tercero adquiera por usucapión, que un animal salvaje sea libre, o que la cosa se vuelva extracomercio. Pero eso son excepciones. Y por último, que es absorbente el derecho de dominio, es decir, que si yo incorporo una cosa dentro de mi propiedad, esa cosa también va a formar parte de la propiedad como tal. Vimos los tipos de propietarios: propietario civil, propietario bonitario, propietario peregrino y la propiedad provincial. La propiedad civil, como ya lo mencioné anteriormente, es aquella propiedad donde se adquiere la cosa de manera adecuada, o sea, la cosa es comerciable, hay capacidad y los títulos y modos adecuados. Dentro de sus recursos de defensa tenemos la acción reivindicatoria, que es la acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño. Sirve para recuperar cosa y es exclusiva del propietario civil. El propietario bonitario, por regla general, es aquella persona que no adquiere una cosa mancipi sin la emancipación, o sea, lo hace del modo inadecuado. Sin embargo, va a ser propietario civil de la cosa mediante la usucapión, es decir, el paso del tiempo: 1 año cosas muebles y 2 inmuebles. Recordemos que también la usucapión debe ser de justa causa y de buena fe. Tiene varios recursos de defensa sobre la cosa, como por ejemplo sería la acepción de las cosas vendidas y traditas, que es exclusiva de la compraventa; la septiodoli, que es más general para varios tipos de contratos, como sería una donación, por ejemplo;
y la acción policiana, que sirve para recuperar la cosa. Sin embargo, dentro de la fórmula se hace pasar como si hubiese pasado el plazo de la usucapión. Recordemos de que el propietario bonitario no es dueño de la cosa. Por último tenemos la propiedad peregrina y la propiedad provincial. La propiedad peregrina es aquella propiedad donde hay una falta de capacidad por parte de la persona. Es decir, no es ciudadano ni es peregrino, no es latino con jus comercio. Por lo tanto, los recursos de defensa del propietario peregrino serían excepciones para poder recuperar la cosa y donde se hace pasar a la persona como si fuese, dentro de la fórmula, como si fuese un ciudadano. Por último, la propiedad provincial, que serían los fundos provinciales, aquellos fundos que estaban fuera del suelo itálico, eran cosas in commercium, o sea, no eran comerciables. Por lo tanto, la persona, al igual que en la propiedad peregrina y la propiedad bonitaria, era solamente poseedor de la cosa. Y ahí, a diferencia de la propiedad bonitaria, no podía adquirir la cosa mediante usucapión, al igual que la propiedad peregrina, que tampoco tenía dicha posibilidad. Finalmente, la excepción que se utilizaba en caso de propiedad bonitaria sería la de se hacía pasar al fondo como si fuese itálico. Finalmente, se determinó en unificar todas en propiedad civil. Esto fue por la Constitución Antonial del 212, porque se extingue la clasificación de las cosas mancipi y nec mancipi. También porque se unifica el derecho civil con el derecho honorario. Y finalmente, los impuestos que señalen a los fundos itálicos, que anteriormente no estaban, en el año 292 después de Cristo. Y ahí se pierde esa distinción que existía entre los fundos itálicos y los fundos provinciales. Eso sería todo lo que hemos visto durante esta semana. Hasta luego.